Hola a todos. En el vídeo de hoy voy a intentar dar respuesta a la mayoría de dudas que surgen en la elaboración y conservación de la masa madre. ¿Qué es la masa madre? ¿Cómo se usa? ¿O cómo se conserva? Para ir a cualquiera de estos temas puedes hacer clic en los capítulos que encuentras en el texto de descripción. Pero este vídeo no es un tutorial de cómo preparar masa madre. Ya tengo uno, algo antiguo que ciertamente quiero actualizar. Lo tienes aquí arriba y en la descripción del vídeo. Cuando lo actualice te lo enlazaré aquí también. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y vamos a ver ya qué es eso de la masa madre. Para entender qué es la masa madre, cómo prepararla y cómo cuidarla, es necesario entender primero por qué crece el pan antes de entrar al horno. Bueno, pues lo que conocemos como levado no es otra cosa que el efecto visible de la fermentación. Un proceso bioquímico, es decir, llevado a cabo por organismos vivos, que transforma la masa del pan. Es decir, la masa no solo crece, también se transforma. ¿Y cuáles son estos organismos? Pues unos seres unicelulares del género de los hongos, los que conocemos como levaduras. Estas levaduras se alimentan del almidón y los azúcares presentes en la masa y expelen ácidos, alcoholes y gases, y estos gases son los que hacen crecer el pan. Pero te voy a decir una cosa que te va a sorprender, y es que para preparar pan necesitamos levaduras, pero no levadura, que es un producto creado por el hombre. Y es que estas levaduras se encuentran ciertamente en gran número en la levadura comercial. Pero estas levaduras se encuentran también en forma latente, es decir, adormiladas, en la envolvente de los cereales, en la piel de las frutas, en nuestra propia piel e incluso en el aire. Así que hay levadura en estado latente en la envolvente de los cereales. Sí, y basta con despertarlas para que fermente nuestro pan. Bueno, pero ¿cómo las despertamos? Debemos entender que las esporas de las levaduras no son muy distintas de las semillas de las plantas. Se encuentran en estado latente por el mismo motivo, para preservar su vida mientras las condiciones son desfavorables. Pero si las condiciones son favorables, es decir, tienen un sustrato, en el caso de las semillas la tierra, tienen alimento a su disposición, agua y una temperatura favorable, solo es cuestión de tiempo que germinen. Y las levaduras se comportan exactamente igual. Si tomamos harina integral, recuerda que las levaduras están en la envolvente, le añadimos agua y esperamos, las esporas de las levaduras germinarán igualmente. La harina es a su vez el sustrato, es decir, el medio en el que vivirán y el alimento. Así que eso es la masa madre, un fermento casero preparado con harina y agua. Dependiendo de la harina que empleemos para prepararla, obtendremos masa madre con o sin gluten. Tras un proceso que dura varios días, obtenemos un cultivo de levaduras, pero también de bacterias. Y esto, que puede parecer perjudicial, no lo es en absoluto. Hay bacterias beneficiosas. De hecho, la existencia de estas bacterias es el secreto de la conservación de la masa madre. Las bacterias que se encuentran en la masa madre son del género Lactobacillus, como las que fermentan el yogur. Algunas de estas bacterias producen ácido láctico, como el que se encuentra en el yogur, y otras producen ácido acético, como el que se encuentra en el vinagre. Por eso, la masa madre puede oler a yogur, a vinagre o incluso a acetona. Este medio ácido es hostil para muchos organismos patógenos, para los mohos, para algunos hongos, pero no para las levaduras del género Saccharomyces cerevisiae, que son las responsables de que nuestro pan crezca. Este tipo de levaduras que se beneficia de la ausencia de otros organismos patógenos. Así que atención alérgicos, la masa madre no lleva levadura, pero contiene levaduras con S. ¿Y cómo se prepara la masa madre? Tal como he dicho al comienzo, no voy a hacer un tutorial en este vídeo, pero te voy a contar los principios básicos. Como hemos visto, preparar masa madre es muy parecido a germinar una semilla, solo que en lugar de plantar las esporas en la tierra, mezclamos agua y harina integral, a ser posible, y esperamos. Igual que regaríamos la tierra en que plantamos las semillas, vamos añadiendo agua y harina a nuestra masa madre, lo que se conoce como refrescar. El problema es que cada vez que añades harina y agua, multiplicas la cantidad. En este gráfico ves arriba la cantidad de masa madre que tendrías transcurridos 5 días si no descartaras. Terminarías repartiendo masa madre a todos tus vecinos. Es por ello que antes de añadir más agua y más harina se retira la mitad, lo que se conoce como descartar. Abajo ves la cantidad de masa madre que tendrías transcurridos 5 días descartando. Los frascos en gris son los descartes. Creo que la diferencia salta a la vista. Es decir, a las bacterias y las levaduras les da exactamente igual que descartes o no. Se hace por una cuestión práctica. Además, te doy un consejo. Prepara siempre poca cantidad, ya que para hornear puedes multiplicarla siempre. Después te cuento cómo. Pero cuanta menos masa madre tengas, menos tienes que descartar y que reponer. ¿Y cuántos días tarda la masa madre en estar lista?
Pues depende. Insisto, es un cultivo de seres vivos. Cuando plantas una semilla, nadie te dice, germinará el día 5 y el día 7 medirá 3 centímetros. Así que los tutoriales que prometen que tendrás tu masa madre lista en número concreto de días no sirven más que para generar frustración, porque te dicen que día a día la actividad será mayor. Y te dicen incluso día a día el aspecto que debe tener tu masa madre. En un mundo ideal tal vez. Pero en el mundo real te puede pasar de todo. Te puede pasar que no tengas actividad ninguna durante muchos días, porque había pocas levaduras en la harina, porque la temperatura es baja. Y también te puede pasar, y de hecho pasa mucho, que los primeros días, cuando la masa madre aún no es ácida, se desarrollen otros organismos que nada tienen que ver con un cultivo sano de masa madre. Podríamos decir que son como malas hierbas. Así que a veces, el segundo día, contrariamente a lo que dice el tutorial de turno, hay una actividad increíble en tu masa madre y tú piensas, ¡guau, qué maravilla! La tengo lista. Pero a medida que la masa madre se vuelve más ácida, estos organismos se mueren. Y si las levaduras siguen inactivas, la masa madre pierde su actividad totalmente. Y tú piensas que tu masa madre se ha muerto y que debes tirarla. Para nada. Sigue refrescando hasta que las levaduras se despierten. Eso es todo. Y aquí llega una de las preguntas más frecuentes. ¿Se pueden aprovechar los descartes? Tal como acabamos de ver, los primeros días, mientras la masa madre no es ácida, se pueden desarrollar organismos patógenos, por lo que no debes emplearla para cocinar, pero puedes abonar tus plantas con el descarte. Además, si me has hecho caso y has preparado poca cantidad de masa madre, también será poca la cantidad a descartar. En cuanto tu cultivo de masa madre sea estable, por supuesto puedes aprovecharlos. De hecho, aquí arriba y en la descripción del vídeo te enlazo una lista de reproducción con recetas para aprovechar tus descartes. Si no los vas a emplear de inmediato, puedes congelarlos en una cubitera y pasar después a una bolsa, y así usar los descartes cuando te parezca. ¿Cuándo se considera que el cultivo es estable? ¿A partir de qué día se puede usar? Si todo va bien y el cultivo se desarrolla progresivamente, puedes usarla a partir de los 10 días. Si ha tardado en arrancar, o te ha pasado lo que te contaba antes, que tenía mucha actividad el segundo día o tercero y después se ha desinflado, espera al menos a que arranque y que tenga actividad constante durante 5 días al menos. Y una vez que la tengo lista, ¿cómo la uso? Muy importante, si no tienes experiencia usándola, sigue una receta que se prepare con masa madre. No intentes pasar de levadura a masa madre por tu cuenta. Dicho esto, para poder preparar pan, debes refrescar tu masa madre con la frecuencia adecuada. Si la tenías olvidada y ni tiene burbujas, tienes que refrescarlo primero las veces que sean necesarias hasta que vuelva a burbujear. Esto no solo es necesario para que el pan crezca correctamente, sino porque una masa madre que lleva tiempo sin refrescarse es muy ácida. Si no haces este refresco previo, tu pan sabrá agrio. Bueno, pues una vez que tu masa madre está a punto, debes aumentar la cantidad hasta tener la cantidad necesaria para la receta, y que aún así te sobre cantidad suficiente para guardar. Nunca debes gastarla toda. Para obtener la cantidad necesaria para la receta, se añade harina y agua, pero no se descarta. Lo normal será añadirlos en 2 tandas. Se refresca una vez, se deja reposar, y cuando la masa madre está en su punto máximo de fermentación, se vuelve a refrescar. Y cuando alcanza de nuevo su punto máximo, se añade a la masa. ¿Y de esa harina y ese agua que se necesita, cuánto añadimos la primera y la segunda vez? Pues depende de cuándo quieras preparar tu pan y de cuánto tengas tiempo de hacer el segundo refresco. La proporción de harina y agua que se añade a la masa madre determina el tiempo que pasa hasta que ésta alcanza su mayor volumen antes de desinflarse. Este momento es importante porque es precisamente el momento en que tenemos que refrescar o que añadirla a la masa de pan. Aunque no te agobies, si refrescas un poco antes o un poco después, tampoco pasa nada. Y una cosa más, no te obsesiones porque duplique su tamaño. Dependiendo del tipo de harina empleada, puede que nunca llegue a duplicar. Lo importante es que esté en su momento máximo. Cuanto más harina y más agua fresca añadas, más tiempo tardará en fermentar. Así, por ejemplo, añadiendo agua y harina en un ratio 2:1:1, es decir, que tienes el doble de masa madre que de agua y el doble de masa madre que de harina, tarda unas 3 horas aproximadamente en alcanzar su punto máximo. Por su parte, refrescando con un ratio 1:2:2, es decir, añadiendo el doble de agua que de masa madre y el doble de harina que de masa madre, se alcanza el punto máximo en unas 9 horas. Estos son tiempos aproximados, ya que se refieren a temperatura ambiente, y la temperatura ambiente puede variar. ¿Y qué se hace? ¿Se separa primero? ¿Se separa después? ¿Se refresca todo? ¿Se refresca una parte? Pues como quieras. Lo fundamental es que al final tengas masa madre para tu pan y para guardar. Pero atención, hay una cuestión importante. ¿Se puede refrescar con una harina distinta? Sí y no. No conviene cambiar de harina, ya que esto afecta al equilibrio del cultivo de masa madre, ya que puede que en la nueva harina haya organismos diferentes que debilitarían a nuestras bacterias y levaduras.
Pero supongamos que nuestra masa madre es de arroz y la de la receta que queremos hacer de trigo sarraceno. Pues refrescamos con harina de trigo sarraceno. No hace falta que tengamos una masa madre de cada tipo, pero en ese caso no refrescamos toda la masa madre con trigo sarraceno. Te voy a mostrar algunas cosas con un ejemplo. Aquí tengo mi masa madre que refresco semanalmente. Elijo para refrescarla el día antes de hacer pan y separo una parte. Si no fuese a hacer pan, sería un descarte, pero como lo voy a hacer, voy a aprovechar ese excedente para generar la masa madre que necesito. Así que como ves, si haces pan semanalmente, no tienes por qué tener descartes de masa madre. Y te cuento un truco más. La masa madre que voy a guardar es la que pongo en el frasco limpio. Al cambiar el frasco con regularidad, evitas que se formen mohos en las paredes. Voy a refrescar la masa madre que guardaré con un ratio 2:1:1. Y aquella con la que hornearé con un ratio 1:2:2. Si tuviese que cambiar de harina para la receta, no pasaría nada, porque ya he separado la masa madre que voy a guardar. Como ves, remuevo con una cucharilla metálica. No pasa absolutamente nada. Es otra leyenda urbana lo de que no se pueden usar cubiertos de metal. Los cubiertos metálicos, a día de hoy, suelen ser de acero inoxidable, así que aunque la masa madre sea ácida, no se va a oxidar por usarlos para removerla. Normalmente guardaría la masa madre que conservo directamente en el frigorífico, pero quiero mostraros lo que tarda en fermentar una y otra a temperatura ambiente. Transcurridas 3 horas, la masa madre, refrescada con un ratio 2:1:1, está a punto de alcanzar su máximo. Está creciendo. ¿Ves que tiene una curva hacia arriba? La que he refrescado con un ratio 1:1:2 apenas ha crecido. Sin embargo, transcurridas 9 horas, esta está alcanzando su máximo, mientras que la que había alcanzado su máximo a las 3 horas se ha desinflado. ¿Ves que la curva ahora está hacia abajo? Bueno, pues ahora añadiría el resto de la harina y del agua necesarias hasta tener el peso necesario de masa madre y dejaría reposar nuevamente. ¿Cantidad de masa madre que se necesita para hacer pan? Pues depende, aunque insisto, si nunca has preparado un pan con masa madre, lo mejor es que sigas una receta que la emplee. Pero para que te hagas una idea, se suele emplear entre el 20 y el 40% sobre el peso total de harinas. Por ejemplo, si una receta lleva 1 kilo de harina, llevará entre 200 y 400 gramos de masa madre. Pero esa masa madre no es un peso extra añadido, sino que se contabiliza en el peso total de harina y de agua. Y llegamos a otro aspecto muy importante. ¿Cómo se conserva la masa madre? Pues se conserva única y exclusivamente refrescando, es decir, asegurándonos de que nuestros organismos tienen suficiente alimento, ya que de este modo las bacterias producirán suficiente ácido que impedirá que otros organismos se desarrollen. Una masa madre refrescada suficientemente puede durarte toda la vida. ¿Y cómo saber si estamos refrescando suficientemente? Pues porque la masa madre tendrá burbujas, que como hemos visto se producen solo si las bacterias y las levaduras se están alimentando. La masa madre aumenta de volumen después de refrescarla y lo va perdiendo a medida que el alimento se agota. Pero no te preocupes, que se desinfle no es síntoma de que algo va mal, solo indica que tienes que refrescar. Entonces, ¿no debe guardarse en frío? Pues depende. Salvo que hagas pan todos los días, lo conveniente es guardarla en la nevera, pero no para que no se estropee, que como hemos visto, se conserva ella sola. La guardamos en frío para alimentarla menos. Y es que con el frío, las levaduras entran en una especie de hibernación y necesitan menos alimento. Si guardas la masa madre en frío, deberás refrescarla una vez por semana. Si la guardas a temperatura ambiente, deberás hacerlo cada día. Y tal como te he comentado antes, lo apropiado es que refresques siempre con la misma harina con la que has iniciado el cultivo. Si por cualquier motivo vas a cambiar, hazlo, pero sigue ya refrescando con la nueva harina. No cambies constantemente, o puede que desequilibres tanto el cultivo que la masa madre se estropee. Es importante también refrescar con regularidad. Si lo haces una vez por semana, tampoco es imprescindible que sea el mismo día. Pero procura no olvidarte de ella. Y una cosa más, si te vas de vacaciones y no puedes refrescarla, tampoco es el fin del mundo. Puede que a tu vuelta haya dejado de burbujear por completo. Pero esto no quiere decir automáticamente que se haya estropeado. Ahora te contaré cómo saber si se ha estropeado o no. Refresca las veces que haga falta hasta que vuelva a burbujear. Otra duda común. ¿Hay que atemperar para refrescar? No, atemperar únicamente aumenta su actividad. No hay ninguna necesidad de ello, salvo que vayas a hacer pan. Puedes perfectamente sacar del frigorífico, refrescar y volver a guardarla. Y ya por último, te voy a contar precisamente cómo saber si se ha estropeado. Hay un indicador claro, el olor. Si huele a podrido o como a queso, definitivamente puedes tirarla. Pero si huele ácida, y con ácida me refiero a un olor como a yogur, a sidra, está todo bien. Pues qué te digo más,
puede oler a acetona, a sandía agria o incluso a vómito. Y aún así, no quiere decir que se haya estropeado. No está en condiciones óptimas para hacer pan. Tienes que refrescarla muy bien, pero no está estropeada. ¿Le ha salido humo o una capa morada encima? Se ha contaminado con otros organismos. Huélela. Si huele ácida, puedes intentar recuperarla. Quita una capa superior generosa. Pasa la masa madre intacta a otro frasco limpio y refresca. ¿Tu masa madre no tiene burbujas? ¿Le ha salido líquido arriba? ¿O incluso se ha separado en dos y tiene líquido en medio? Esto pasa sobre todo si la masa madre es muy líquida. No es grave. El alimento se ha acabado y la harina se ha decantado. Harina abajo, líquido arriba. Cuando se separa en dos partes, verás que la parte de arriba tiene burbujas y la de abajo no. ¿Por qué? Porque la masa madre que aún tiene burbujas es menos densa que el líquido y flota por encima de él. No es grave. Simplemente refresca. Si el líquido está arriba, ¿debemos quitarlo? Si no huele mal, no hay por qué. Remueve antes de descartar para que la masa madre siga teniendo la misma densidad y refresca normalmente. Y nada más por hoy. Sé que ha sido mucha información. No hace falta que intentes entenderla toda ahora. Simplemente revisa el vídeo cuando te surjan las dudas. Pero sí te quiero contar a conclusión. Para tener un cultivo sano de masa madre, únicamente tienes que refrescar regularmente y mantener el frasco limpio. El resto son mecanismos para que a nosotros nos resulte fácil usarla, nada más. Así que encontrarás métodos de lo más diversos para prepararla y usarla. Sigue el que prefieras. Yo prepararé un vídeo contándote el mío y te lo enlazaré aquí arriba y en el texto de descripción. Pero ahora sí que sí, me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Un saludo a todos!